Sí, no. O sea, en el canal 7 era como el canal 5. O sea, tú veías un tipo de caricatura en el canal 5. Pero, por ejemplo, este personaje de Estetoscopio Medina Chaires. No, Estetoscopio Medina Chaires era una cosa. Entonces, bueno, aquí nace un hito de la cultura popular actual, que es el famoso Lástima Margarito. Al que está arriba. Y si la caga el que está arriba, lo va a evidenciar Broso. No es personal esto. Lo que aprendí de este personaje es de... El asunto es que se fueron a estos Juegos Olímpicos, que mucha gente decía, y muy cierto lo decía, que pues le iba tan mal al deporte mexicano, que realmente para justificar que se fuera el viaje, la televisora hasta allá, pues obviamente. Amigos, amigas, bienvenidos a este programa en 30 y 40. Yo soy Rafa Martínez. Yo soy el que siempre se queda hasta el último. Cuando voy a empezar, los últimos serán los primeros. Depende. El que ría al último mejor. Ay, siempre, sí. No, Saludos a... El que era el último no supo bien. Saludos a Fer Siveira de los últimos. Él sabe perfecto a lo que me refiero. Pues bienvenidos a este programa en 30 y 40. Hoy vamos a platicar un programa pues bastante bueno, a mi parecer. Pues duró poquito, duró 4 años. Sí, duró poco, hoy estaría dentro de lo más cancelable que tenemos. Claro, pero por supuesto. Pero por supuesto. Pero fue un programa que... Más cancelable que la carabina de Ambrosio, inclusive. Sí, definitivamente. No. Pero ¿sabes qué? Pisó callitos. Claro. Y, o sea, es que no era... Fue un parteaguas. Fue un buen parteaguas. Sí, claro. Y precisamente el lugar en donde se transmitía le permitió. Exacto. Le permitió esas libertades y funcionó. Exactamente. Antes de empezar, bueno, pues ya saben que les mandamos saluditos a todos los que nos comentan y los que siguen nuestras redes y demás. Y hoy, pues vamos a mandar saludos hasta Campeche a nuestro querido Miguel Castillo, pues un promotor cultural que conocemos desde hace muchísimos años, desde el 2000, fíjate. Wow. Ya 23, sí, casi 24 años. Miguel, gracias. Siempre nos invita al Indie Fest. Entonces, muchas gracias a Miguel, que bueno, pues sí, comenta algo muy cierto acerca de este dúo. En el grupo que tenemos en Facebook, métanse, comenta que una vez Margarito sí ganó el premio ahí en el concurso, pero era 28 de diciembre. Ay, pobrecito. Entonces, sí, exactamente. Entonces, pues le jugaron la broma. Y sí, fue un buen dato que nos da Miguel Castillo. Y otro saludo de un personaje que conocemos ambos, nuestro querido, o sea, tú y yo, nuestro querido Israel Tiscareño, ya está en el grupo, ya está metido en el grupo, nos manda saludos y pues se acuerda también de mil cosas ahí que metimos por ahí, que tuvimos por ahí, juguetes y demás. Y bueno, pues obviamente a Juan de Dios, a Mérida, obviamente a Víctor Adrián Constantino Gutiérrez, obviamente que ya también es un seguidor, a Gabriela Blasa Martínez Zárate. Saludos, o sea, ya tiene rato. Ya, bueno, sí. A mi jefa, muchas gracias. Otro que también está teniendo su estrellita ahí en las redes es Cristo Amatl, que también ya está ahí poniendo sus cosas. Él es el que está poniendo las intros de las caricaturas. Puso al Capitán Cavernícola, que sí. Que muchos dicen que la realidad del Capitán Cavernícola es que es primo de Pablo Mármol. O sea, si tú le pones cabello abundante a Pablo Mármol, es el Capitán Cavernícola. Sí. Cosas y casos, habría que preguntarle a Y aquí está interesante que responda la gente dónde empezó el Capitán Cavernícola. ¿En Los Pequeños Picapiedra o con las Pussycat Dolls? Ajá, sí, exacto. Pero el huevo la gallina. No, pero también fíjate que había un insert en ¿cómo se llamaba este héroe? Un cameo para los jóvenes. Ajá, el Thunderman, el que le hacía que salía de un volcán. Birdman, ajá. Birdman. Ese güey había exactamente un insert de
de un sketch del Capitán Cavernícola. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Entonces estuvo metido en todos lados ese güey. Sí, Capitán Cavernícola, Chile de todos los moles. Sí. A Beatriz Ibarra, muchas gracias. Beatriz Ibarra. A ver, ¿puedo ver? Sí, claro. Con todo gusto. Ah, no, es otra. Ah. Ya iba a mandar saludos así. Saludos, el saludo es a Pau, a Mau, no. Bueno, Beatriz Ibarra, muchas gracias. De Radioactivo. A Hugo González, a Lilian Buenrostro, a Maestro IG, a Rubén Alfredo Pérez Rodríguez, a Cristino Pineda, Alberto Cuautli, a Liliana Garduño y por aquí estaba otro. Bueno, y a Alejandro Martínez, que también está por ahí viéndonos. Pues muchas gracias por comentarnos y por ser parte de esta comunidad de viejos recordadores profesionales. ¿A dónde vas, Beto? No te vayas. Ahí estabas apagado. No, bueno, todo este tiempo, de los chistes que ha dicho Beto. Sí. Qué bueno, estuve en muchos momentos cancelables. Qué bueno que no me escucharon. No, se me escuché con el tuyo. Bueno, de todos modos, me preguntó que quién era Beatriz Ibarra, que pues si se podían poner en contacto. No, es que sí, conozco otra Beatriz Ibarra, ¿no? Que es de Sonora. Entonces yo pensé que era mi amiga la Beatriz, pero no era. A lo mejor sí, pues no la ves en una bolita así. Sí, pero esa persona no tiene 44 años. No sabes, bueno, quién sabe. Bueno, saludos a Beatriz Ibarra. Y hoy vamos a hablar de un programa icónico que duró 4 años con 2 personajes también icónicos, que bueno, como siempre la gente que sale de teatro pues tiene un talento, pues yo creo que extra, sí. O sea, siempre tienen como un extra en la actuación, y pues este programa se llamó La Caravana. La Caravana. Y fue un programa de sketches, de multisketches, sí, que se producía en Imevisión, Canal 13. Exactamente, y que empieza en 1986. O sea, 86, 87, 88, 89, 90. 4 años. Es que no sé, porque todavía... No lo sé, Rick. Todavía trabajaron en Azteca juntos. Ah, no, sí, eso sí. Y todavía seguía La Caravana. No, La Caravana la mandaron a la Burger a los 4 años. O sea, duró 4 añitos. Ahí está, pregúntale a Ausencio Cruz. Ya. Te iba a decir Valentín Trujillo, no a Víctor Trujillo. Bueno, exactamente. Bueno. Pensando en eso, pues la dupla era Ausencio Cruz y Víctor Trujillo. Eran 2 chavos que se conocieron en el teatro gracias a Héctor Suárez. Pues que tenía esa jiribilla política, social. Sí. Y que pues de repente en una época tan represora como la de los dinosaurios tricolores, pues era muy difícil, ¿no? Sí. Como burlarse, y más en la televisión sí, abierta. Sí. Ahora, también, ahorita que dices eso, justamente fue curioso cómo ¿qué nos pasa? Que era precisamente de corte cómico, politiquero, porque sí se daba sus permisos Héctor Suárez, pero de repente se acaba el programa y reaparece en Imevisión también, haciendo esto, pero ya como que revolucionando también, y también de un día hablaremos de esa parte. ¿Y quién crees que escribía para ¿Qué nos pasa? Ausencio Cruz. Exactamente. El No Hay, por ejemplo, es un personaje que hizo Ausencio Cruz. No hay Manu, no hay Manu. Y fue precisamente en un error. No hay Manu. O sea, fue a comprar un cristal. Sí te la creo. Ajá, y entonces pues el dependiente decía, oye, necesito un cristal para mi puerta así biselado. No hay. No hay Manu. Bueno, que no sea biselado, pero pues para no hay. No hay Manu. Y entonces de ahí nació, ¿no? Así como que nació. Bueno, es que sí, o sea, de repente... Sí, pues esos personajes son... Sí. O sea, igual y nosotros ya somos personajes de algo, ¿no? Somos creados por algún comediante. Sí, si no nos creaba Dios, nos creaba Walt Disney. Sí, exactamente. No, sí, sí, pues justamente la comedia nace de la observación. Sí, claro. Totalmente. No, y además con gente de teatro como Ausencio Cruz, pues la neta es que sí. Y entonces, bueno, la cuestión es que a ellos los llaman trabajan en un bar
Ajá. De los años 80 con gente como Héctor Suárez y como todos estos pues gente que le gustaba la libertad de expresión a pesar de que les podían cortar la cabeza. Sí. Bueno, que el teatro como no era algo que y aquí sí hay que hacerlo notar. Ya estamos muy alejados de esa época. Como que de repente ya no recordamos que no había dispositivos móviles y conectividad y sabiduría de todo, pero era también un poquito más difícil y se armaban estas tribus urbanas donde precisamente iban a algún bar, iban a algún teatro, y veían este tipo de obras, en las que o sketches o shows en los que era más politiquero el asunto y le tirabas y le aventabas. Claro. Y era un poquito más fácil ocultarse, vamos a decir, porque lo tienes que hacer underground completamente, o sea, en el submundo y no hacer tanto ruido. Claro. Porque si hacías ruido, no hacerlo tan viral. Pues sí, literal, sí te cortaban la chompa, güey. Sí. Pero pero sí era muy común que hubiera estos lugares en el underground. Y como dicen los españoles, en el underground. Ajá, en el underground, pero así marcado, underground. Bueno, este bar se llamaba el Bar Wow. El Wow. En donde, bueno, pues había estos sketches precisamente pensados en personajes de la vida cotidiana quejándose pues de lo que o sea, de lo que era evidente. Sí. Alza de los precios, el smog, discriminación. Discriminación. Sí. Así, no, cañón. Sí. Y entonces, ¿les suena conocido? Ajá, exacto. O sea, ¿qué tanto ha cambiado nuestro mundo, no? Ya evolucionamos como... No se evolucionó, pero ni un pepino. La cuestión es que un día el director de Imevisión, que era el canal de gobierno, era parecido como el canal 11, nada más que transmitía en el canal 7 y en el canal 13. Bueno, el canal 13 y el 7 funcionaba con una especie de repetidora. Pues sí, yo ni me acuerdo cómo era era un canal que bueno, más bien dicho, creo que Imevisión no tiene el 7. O sea, hasta que empiezan ya a hacer las pruebas es que compran la concesión del 7, pero, o sea, pruebas para Azteca, pero según yo no tenía la concesión del 7 Imevisión, nada más la tenía la del 13. No, porque de hecho, antes de Imevisión se llamaba nada más Canal 13. Después nace Imevisión, pero y ya después lo compra Azteca y ya porque repetían todo lo de NBA, lo repetía el 7. Pero tú ya estás hablando muy 92. Allá. Sí, no. O sea, en el canal 7 era como el canal 5. O sea, tú veías un tipo de caricatura en el canal 5 y veías otro tipo de caricatura en el canal 7. O sea, por ejemplo, en el canal 7 estaba la abeja maya. Estaba en Canal 5 estaba Remy y en el Canal 7 estaba Pépero, por ejemplo. En el Canal 5 estaba no sé, He-Man. Ajá, He-Man. Y de este lado estaba en el 7 una serie de muñequitos que se llamaba Burbuja. Burbuja, no Burbujas. Burbuja me suena. Y Burbuja era una caricatura que te presentaba historias animadas de Hans Christian Andersen, por ejemplo. Ok. O sea, sí había sus o sea, sí. Pero al ser del gobierno, pues seguramente la mitad del día era telesecundaria. Seguramente. Es probable. O sea, sí. O sea, realmente no recuerdo eso. Recuerdo nada más eso del canal 7-13. O sea, que sí tenían como esa... Por ejemplo, en el 7 también pasaban Mini Monsters. Pasaban Karate Cat. Pasaban las ranas del barrio. O sea, eran caricaturas acá medio... ¿Candy siempre fue del 7? Sí, Candy. Que fue un hitazo y era del 7. Sí, o sea, nunca fue... O sea, yo que sepa, nunca lo vi, nunca supe que fuera del canal 5. En Telerisa. Bueno, y la cuestión es que el director de este canal de Imevisión va al Bar Wow y ve a estos dos personajes y les dice, oye, pues es que precisamente estamos pensando en hacer un programa muy espontáneo para meter algo de publicidad, sobre todo publicidad en la región, o sea, en donde puedan ir pues ya sabes, el zapatero de la zapatería de acá a la vuelta y que se llame tienda tras tienda. Ok. Entonces, la idea del tienda tras tienda era precisamente como... o sea, hicieron una buena combinación en donde metían así como cositas que iban pasando en las noticias. O sea, como
pues como cuando te encontrabas con tu cuate y Sí, platicar con el señor de la tienda. Ajá, exactamente. Sí. Y entonces de repente había invitados y que pues eran invitados pues muy, o sea, muy random. O sea, así como podía ir el zapatero de la esquina, de repente llegaba la botellita de Jerez y, o sea, así muy random. Y entonces, bueno, pues de eso... Sí, y aquí hay que tomar en cuenta que platicaban justamente acerca del acontecimiento y se ponían a platicar de eso. O sea, sí, de repente se soltaba de repente el asunto politiquero bonito, bonito. Porque los dos personajes, pues eso se dedicaban y era espontáneo y pues te hacían reír, te hacían pasar una tarde amena. Y entonces, pues gracias al éxito de Tienda y Trastienda que se transmitía... o sea, le competía al programa de Stanley, ¿no? En el Canal de las Estrellas. Sí, ándale. Así como su... Pues sí, vamos a los programas de, por ejemplo, según entiendo, creo que estaba algo así parecido a lo que era Hoy Mismo en ese momento, antes de que estuviera Ándale. Había un programa así de revista al mismo tiempo. Ajá, exacto. Y era como que para pegarle. Como la competencia. Sí. Pues de repente, pues sí proponen hacer un programa cómico para adultos. Pero pues la televisora les dice, güey, pero no tenemos un varo, güey. O sea, sí. Pues agárrenlo, pero no tenemos nada. Entonces, ellos... Recuerden, Imevisión, Imer, gobierno, no hay lana. Entonces, desde siempre ha sido igual, ¿ves? O sea, no cambia nada. Sí, ¿no? Bueno, la cuestión es que pues se animan Ausencio y Víctor Trujillo, y entonces hacen una serie de personajes que, a diferencia, por ejemplo, de los polivoces o que de lo que pasaba ya en Televisa, estos cuates sí tenían cero recursos. Sí. Entonces, pues se inventaron una serie de personajes de tal forma que fuera una toma fija, un monólogo. Sí, eran monólogos. Y pues que causara, o sea, como esa cuestión, pues de la línea del tiempo, o sea, que sí tuviera así como su contexto, y que, bueno, que fueran personajes así súper digeribles, para que pues permearan muy bien en esta población a la que solo le llegaba el Canal 13. O sea, había muchísimas entidades, por ejemplo, Baja California Sur, La Paz, pues llegaba mejor el Canal 13 que el algún Canal de las Estrellas, sí. ¿no? Entonces, pues de repente, pues sí era así como de, ay, ya empezó esta tele otra vez. Entonces, La Caravana fue una gran oportunidad para los que les llegaba en el país el Canal 13 y que no tenían este chance de ver la tele pues en estos canales de Televisa. Y bueno, pues empezaron con personajes cada uno. O sea, cada uno empezó a hacer personajes. Y pues recordamos a un montón de personajes como el Charro Amarillo. El Charro Amarillo, que era padre eso, porque pues, si tenías 2-3 personas en el foro, pues empezaba a hacer, hacía canciones. Bueno, paréntesis, antes de que sigas. En Imevisión la puerta estaba abierta. O sea, al ser del gobierno, o sea, tú podías estar pasando por ahí y te colabas a la grabación del programa. Entonces, eso le Este estudio es un lujo. Sí, es un lujo a comparación de lo que era Imevisión. Sí. O sea, no había... O sea, no podías... tú entrabas y estabas viendo cómo grababan. Entonces, eso estaba chido porque había público. Perdón, el Charro Amarillo. Ah, sí, entonces el Charro Amarillo era un cantante, ¿no? Vamos a llamarlo como trovador mexicano, o sea, de estos que se acuerdan de estas coplas de... Como lo que ahora son los corridos tumbados. Ándale, y que era una tonadita de... Voy a contar una historia... de mi amigo el y hacía una rima en la cual tú sabías qué palabra iba a caer al final, ¿no? Claro, por ejemplo, no sé, y la tarde de hoy está muy mojada y se van a la... y ponía su cara de... Y todos a la azotea. Era muy, muy bueno. O sea, esa... súper ocurrente. Porque además hay que recordar que en la televisión ni siquiera se podía decir güey. No, sí, o sea, estamos en un tiempo... Estaba súper censurado. Sí. Entonces, el Charro Amarillo exactamente... Aquel que se atrevía a decir eres un mequetrefe. No. Ya era... Sí, el diablo en persona. O sea, acuérdense de las novelas. O sea, las novelas era de eres una pobre estúpida. O sea, y ya era así de... Y ya era así de wow. O sea, lo dijo Catalina Krill.
Y bueno, pues entonces el Charro Amarillo exactamente lo que hacía eran corridos contextuales, muy políticos, Sí, muy, definitivamente. muy arriesgados. Sí. Y bueno, pues esa era así como la mirada de Víctor sí. Trujillo, así como de... "Ay, güey". Y siempre caía en una muy buena... Sí, exacto. O sea, se continuaba el chiste porque Exacto. metía el contexto con una palabra, con un sinónimo. Estaba muy muy ingenioso, muy creativo, la verdad, el Charro Amarillo, que sobrevivió todavía hasta sus últimos shows. Sí, todavía Sus de repente últimos programas. lo mete, sí, el exacto. Charro Amarillo sigue sobreviviendo. Porque es Bueno. muy bueno y no tiene... En el lado de Ausencio también había un policía medio chacalón, medio hijo de la tostada, pues obviamente contando sus historias. Estaba uno de los... historias corruptas. Ajá, estaba un maravilloso personaje que de veras, cuando ves los primeros... hay bien poquito en YouTube, O sea, sí hay muy poquito. Pero, por ejemplo, este personaje de Estetoscopio Medina Chaires... No, Estetoscopio Medina Chaires era una cosa... Que de hecho... ¿Cómo te llamas? Que de hecho estuvieron... Estetoscopio Medina Chaires. Y siempre así. Sí, con cara de siempre. angustia el pobre. Decías, no, siempre angustiado, sí. pero bien incisivo. Sí, era de las que soltaba el trancazo, Sí, el albur. Ajá. Era escondidito, o sea, se aventaba la madreada, pero muy escondidita. Sí, cómo no. Sí, y era con monólogos, era puro monólogo Sí, era de este estetoscopio, sí era así súper... Y tenías que captarle, porque este sí estaba un poquito más rebuscado. Es que era un programa para adultos. Sí. O sea, sí era comicidad para adultos. Y Estetoscopio Medina precisamente era como el antagónico de todos estos grandes personajes pues que salían en la televisión. O sea, Estetoscopio, pues después se lo fusila Eugenio Derbez. Es lo que te iba a decir, o sea, en el sí, Lóigame, pendejo, Aaron Abasolo. Aaron Abasolo. Que de hecho, es lo que te iba a decir, mucha gente madre se estuvo madreando a Eugenio Derbez por allá del 90 y tantos, 90 y habrá sido 98, 97, que sale Aaron Abasolo. Y sale muy parecida a la vestimenta y el tipo de personaje. Sí, el tipo, sí. Entonces sí se lo estuvieron madreando. Hay un fusil de Estetoscopio Medina Chaires que hasta en el Chaires, ¿no? O sea, actualmente, o sea, sí tiene esa jiribilla, pues sí de ser esta voz del mexicano promedio y sobre todo el mexicano ochentero promedio. Que pues aparentemente no sabe, aparentemente es sobajado, aparentemente, bueno, no aparentemente, ahí sí, no, es sobajado, es discriminado, su opinión no es tomada en cuenta y que aprovecha precisamente la cámara de televisión para echarle una zumba a todo lo que está enfrente, ¿no? O sea, como que son soliloquios de Estetoscopio Medina Chaires. Ajá, sí, discursos, vamos a decirlo así. Son discursos. Reflexiones de lo que va pasando. Sí. Pero con esta jiribilla así como diciendo... Sí. O sea, desde mi punto... Humilde punto desde mi punto vista. Ignorante, vamos a decirlo así. Ahí te va el trancazo. Sí, era... Y daba risa, o sea, entre ese rebusque, si ya te sabes el contexto de lo que está diciendo, puta, sí te vuelas con una risilla, güey. Luego, otro de los de Ausencio Cruz, Valente Campillo, que era el charro mexicano. Misógino, el macho mexicano. Hecho y derecho. Y que obviamente, pues Valente Campillo exactamente hace también una burla exactamente de este tipo de perfil que todavía sigue preponderando sobre todo en los políticos mexicanos. Sí. O sea, de hecho, así en mi memoria, o sea, en mi vaga memoria ochentera, pues yo sí me acuerdo que relacionabas mucho de lo que decía Valente con lo que decía José López Portillo. O sea, sí era así como, claro, pues el presidente, ¿no? O sea, como que sí había una relación en este perfil del macho así sentado en su macho, como dicen, y con esa jiribilla, sobajando a todos, haciendo, y todo estaba mal, y o sea, un personaje que bueno, o sea, pues sí, obviamente que se hizo
pues se hizo de culto precisamente por ver reflejadas muchas de las actitudes pues en las que teníamos nosotros. Bueno, nosotros no, porque éramos muy niños. Sí, no, nosotros, pero, o sea, sí, a nosotros ya nos cambia el chip, ya venimos de otra situación, sí, pero sí, sí definitivamente era lo que veías para atrás, o sea, del abuelo para atrás, güey, o sea, sí era una cuestión bien, o sea, te daba risa, y como dice ahí cierta persona que conozco, que no le voy a dar crédito. Ya sé quién. Es gracioso porque es verdad. Todos tienen a su Ausencio Cruz en la mente. Bueno. Pero sí es gracioso porque es verdad. O sea, te da risa esa risita nerviosa. Sí. Ay. Y bueno, uno de los personajes anacrónicos de este programa, que hasta la fecha sigue siendo personaje y sigue siendo una personalidad en la televisión, es el primo malparido de Bozo el payaso. Exactamente. Bozo el payaso era un payaso muy educado, muy correcto, que le daba alegría blanca a los niños. Era así como la versión de Paleta Payaso humanizada, ¿no? Ándale, o sea, sí era bastante, pero sí bastante, o sea, ñoño. Sí, pues bastante payaso, o sea, sí era un payaso infantil en toda la extracción de la palabra, o sea, sí, o sea, una institución de la comedia blanca. Ajá, sí, porque, o sea, si hablamos de Cepillín, que fue el más famoso en los 80, años atrás estaba su vamos a decirlo, su predecesor, su antecesor, que era Bozo, y tenía su programa de televisión, tenía sus espacios. Fue internacional, o sea, fue un payaso internacional. Sí. O sea, sí fue un trancazo Bozo el payaso. Y entonces la historia data de que pues la mamá de Broso vivía en un circo, y entonces Broso es el resultado de 7 payasos que hacen un licuado en donde sale Broso. Y obviamente Broso, pues precisamente por eso sale Barriero, sale Gañán, drogadicto, alcohólico, pero pero lo Gañán no le quita lo... Sí, no, fíjate que viendo a ese Broso, o sea, no te puedes imaginar. O sea, ahí me gusta mucho de Víctor Trujillo, su evolución que tuvo, tanto él como actor, como presentador, como comunicador, y cómo hizo evolucionar a Broso. Por ahorita hablamos de eso, ¿no? Sí, porque ese personaje es... Porque Broso era un personaje que de repente llega a la carpa de circo con los niños, y está así todo bonito. Chamacos piojosos. Sí, ¿qué hacen, chamacos? ¿Quieren que les cuente un cuento? No, pues se lo fuman, hijos de su chimpancla mancla. Exacto. Pero además no puede decir groserías. Sí, no. O sea, es que eso lo hacía y eso lo hacía más gracioso todavía. Sí. Exactamente. Hijos de la China Hilaria, pues ahí les va. Ahí les va el cuento del batito feo. No el patito feo, el batito feo. Se aventaron. ¿Quieren que les cuente un cuento? Pues me anda valiendo, como ven. Porque si no les cuento un cuento no me pagan. Así que se lo van a soplar entero. Empiecen con órale. ¿Cómo va? Hoy me vengo a reventar el cuento del batito feo. Aguas que no el patito, el batito feo. 200 cuentos. Se aventaron 200 cuentos. Ese recurso, ese recurso lo hacía Televisa con especiales, o sea, cada programa de comedia que tenían, llámese Anabel, Doctor Cándido Pérez, Chespirito, Derbez, hacían un programa especial, no me acuerdo, la Blancanieves, te la buscamos. Hacían modificaban algún cuento de estos famosos cuentos infantiles, alguno, o alguna pastorela la modificaban, así hacían las modificaciones a su gusto, pero era un especial. Lo padre de esta cuestión de la caravana y de los sketches de Broso era que cada semana tenías un cuento de hadas, un cuento infantil diferente, contado por Broso, por Broso, y era una sarta de tarugadas. Órale. Sí, pero sí era una cosa que decías, no. Sí. No, pues el batito feo pues andaba ahí en el barrio. El soldadito del pomo. El soldadito
El soldadito del pomo, güey. Sí. Desde el buen Samuel, güey, que era hijo de un general. Y pues le decían el soldadito del pomo. Sí, no, era una cosa, pero de verdad se volvió tan del dominio de la gente que de repente estabas haciendo una tarugada y se te salía la voz gruesa y de repente te ponías, ¿quieres que le cuente un cuento? No. Sí, claro. Por eso también Alex Lora después saca esta canción y lo incluye. Chamacos, chamacas, les voy a contar la verdadera historia, la real, la neta, de un muchacho chicho. Este carnal se la sabía de todas. A este carnal nadie le podía ver la cara. Este carnalito estaba bastante cañón. Andaba en lo peor de Yajalaca. Andaba jugándose la vida. Este carnal ni la autoridad lo buscaba. Agarraba a las patrullas y las jondeaba de la cola. Este carnalito. Que bueno, vamos a tocar un poco este personaje. El muchacho gacho de la película Chicha. Él sí evoluciona muchísimo. Sí, cañón. O sea, Broso es una embarrada porque es el contexto de Broso. Empieza. Sí. O sea, era parte de la caravana. Buenísimo. Y obviamente la caravana evoluciona porque se vuelve, o sea, se hace viral. Sí, y hay que tomar en cuenta esto. Broso era una cuestión de que, de verdad, así como lo estamos diciendo, era el terror de las señoras. Porque decían, ay, no, es un grosero. De verdad, no era grosero. No lo era. No decía ninguna grosería. grosería. Pero era tanta la repulsión que provocaba por su atuendo Víctor y todo. Trujillo, sí, claro. Tremendo, Víctor güey. Trujillo, en conjunto con su esposa, en paz descanse, trabajaron a partir del impacto que tuvo Broso y le fueron metiendo más. De hecho, el Broso tuvo muchísimos sparring para llegar hasta donde está ahorita. Hasta ahorita no, pero en ese momento sí Broso era algo extremadamente grosero sin decir una sola grosería. Sin decir una sola era mala palabra, muy bueno, claro. O sea, la verdad estaba muy bien pensado el personaje. No sé si ya tenía la idea Víctor Trujillo desde antes de hacer algo así, porque estaba muy bien hecho el personaje. Que ahorita te voy a contar un poco de dónde salió. Bueno, la cuestión es que ese era un personaje de los de monólogo. Otro de monólogo era que de veras cuando lo recordé, cuando lo vi en YouTube, no saben cuánta lágrima saqué de risa. Erreconerrechea Junior. Era una cuestión así como era una fusión entre el Pirurris, entre el personaje de Teo González que va a misa, el fresa, los hijos del presidente, el burro Van Rankin, o sea, toda esa gente ochentera fresa que te contaba sus anécdotas. Sin decir ni siquiera güey. Porque no se podía. No. Gobernación te cancelaba el programa. Te cortaba las manos. Sí. Y entonces se avienta sus anécdotas súper mega cancelable. O sea, obviamente es comicidad, obviamente era pintarnos cómo somos, cómo era esta facción de los niños bien, de la gente del Pedregal, de la gente que pues tenía dinero, de esta mafia del poder que estaba, o sea, que eran los que salían en la tele y los que inclusive hasta se ponían güeritos para parecer más gabachos. Ah, sí, claro. Y entonces el Erreconerrechea Junior era ese. Pero tú lo ves en YouTube y de veras, pues sí es cancelabilísimo. O sea, hasta me da miedo contar algunos de sus chistes porque de veras que sí es muy cancelable. Véanlo, vayan a verlo, pero sí. Vayan a verlo y es que era un sketch, o sea, porque además era bien chistoso que pues sí se basaba Ausencio Cruz en estos personajes de Cachún Rarrá. Que pues lo presentaba Televisa y al final pues eran súper fresas, güey. O sea, al final eran chavos bien, o sea, todos eran hijos de actores y todos eran chavos bien. Y entonces el tal Erreconerrechea pues exactamente le jugaba a eso, ¿no? Así a hacer como, o sea, traía su chamarrita de cuero así como muy
muy fashion, con sus cigarritos siempre, pero era contundente. Y además tenía esa ingenuidad, pues, del Junior, ¿no? O sea, como el Javi Noble. O sea, ándale, que rayan lo estúpido, güey. Sí, así es R con Rechea, se los juro. Hay 2 o 3 sketches de R con Rechea Junior, véanlos y de veras se van a doblar de risa de lo ingenuo y de lo súper ultra discriminatorio. Sí, no, está cañón porque está muy cañón. O sea, es dentro de, precisamente como dices, dentro de su ignorancia del mundo, porque normalmente a toda esta gente, y lo sabemos, sus papás o su familia no les quieren mostrar el mundo real, porque tienen el privilegio de vivir en un estatus socioeconómico muy alto. Entonces, no conocen el mundo. Entonces, cuando de repente se topan con algo que no está en su mundo, puta, para ellos es wow, es Disneylandia, güey. Sí, exacto. Y parece un mal chiste, pero de verdad así lo sienten. A mí me tocó una amistad, no voy a decir su nombre porque sí, no, güey, de verdad, sí hasta da penita, güey, de repente, pero nosotros nos reímos mucho, que le habló a su novia, güey, para decirle que había entrado a un Coppel, güey, y que se había dado cuenta que era una tienda normal, güey. O sea, está cabrón, güey. O sea, quien vive en el privilegio, güey, no tiene ni puta idea de nada, güey. De nada, güey. Entonces está muy cabrón, güey. Está como hace poquito vi unos shorts en YouTube en donde le preguntan al mono al hijo de Derbez, al mono que sale en la tele, no sé cómo se llama. ¿Cuál de los dos? El de barbas, al chamaquito. Sí. José Eduardo. Y le preguntan, ¿y qué cosas te mantienen humilde? Dice, pues a veces manejar, güey. No mames, qué siempre ha vivido en el privilegio ese morro. Claro. Exacto, la ingenuidad de los Javis Nobles. Sí, exacto, güey. Y bueno, pues el programa cerraba con la cereza del pastel, que era conducido por Johnny Latino. La Pirinola. Bienvenidos al programa más caro de la televisión, La Pirinola. Mi nombre, como todo el mundo lo sabe, es Johnny Latino, pero mi nombre no interesa, lo que interesa es mi sana intención. Y Johnny Latino, pues era el típico pues presentador de televisión que tenía un programa de concursos que se llamaba La Pirinola. Y que, bueno, pues obviamente estaba protagonizado por Víctor Trujillo, que siempre estaba acompañado de célebres muchachonas. Sí, claro. Y es que también, o sea, volvemos al punto, güey. Todo es una burla. O sea, lo supieron hacer muy bien, tanto Ausencio como Víctor Trujillo. Es una burla precisamente los presentadores de televisión, y esto pasaba en Estados Unidos, pasaba aquí en México. O sea, eran gentes que eran tan queridos que se les subía el humo, pero gacho a la cabeza. Y se que lo veían normal. Sí, se sentían intocables y se sentían. Lo veían normal. Sí, se sentían. O sea, yo soy el. Por mí la televisión existe casi. Entonces era. Exacto. Y aparte, la estatura que tenía Víctor Trujillo, el porte que tenía, o sea, le quedaba el personaje, pero ni mandado a hacer. O sea, me encantaba ese Johnny Latino. Porque ahorita que avancemos, ahorita te doy otra explicación, porque no la puedo dar ahorita, hasta que hablemos del otro personaje. Pero sí. No. Bueno. De la pareja. Vamos a decirlo así. Era el único sketch que hacían los dos. O sea, para empezar. Sí, básicamente era eso, sí. Salían los dos. Johnny Latino era el presentador de televisión del juego La Pirinola. Y Margarito López. Pérez, perdón. No, era López. Margarito Pérez. Era Pérez. Pérez, ¿cómo estás? De hecho, mi abuelito se apellida Pérez. Obviamente yo soy Cerón Pérez. Mi abuelito se apellida Pérez y pues su nieto, que el hijo de su hijo que va así. La Pirinola. Su hijo, se apellida Pérez y se parecía mucho de niño a su mamá y le decía justamente Margarito Pérez. Bueno, la cuestión es que Margarito, pues era el concursante de la Pirinola. Que pues obviamente era una persona humilde, normal, como muchos sí, que parecía, o sea, con la manera en la que lo manejaba Ausencio Cruz, como que era de estos migrantes del pueblo. Exacto. Que venían a echarle ganas a la ciudad y a buscar el sueño, ¿no? Ajá, exactamente. Sí.
Y entonces, pues obviamente él concursaba y se deslumbraba por tener enfrente a Johnny Latino, a las chavas que estaban ahí, los luces. Entonces, pues obviamente siempre se apoquinaba. Y pues la televisión pues siempre se lo agandallaba, ¿no? O sea, porque obviamente no le ponían correctamente las reglas del concurso. Y entonces él las interpretaba de una forma y pues siempre perdía. Sí. Pero que también es precisamente eso me gustaba mucho de ese sketch, porque justamente son esas trabas que te ponen en los programas de concursos para que no te ganes el premio, ¿no? Entonces sí era muy evidente porque sí como tú lo dijiste, era una burla. Sí, o sea, era una burla precisamente a esos programas. O sea, a mí se me hacía muy parecido yo siento que hacían la burla por el dinero que manejaban, por el premio de los 64,000, que de repente te aventaban una pregunta, la que no tenía por qué estar ahí, y te la lanzaban y ya perdías tus 64,000. Y entonces, bueno, aquí nace un hito de la cultura popular actual, que es el famoso Lástima Margarito. ¡Lástima Margarito! Que es una frase que le decía Johnny Latino cada vez que perdía. Que perdía sus 30 millones de pesos. Ajá, sí, 30 millones. Y pues siempre los perdía. Y entonces Johnny Latino pues hacía esta frase de Lástima Margarito. Y pues obviamente pues sí era estar empatado con el Margarito, que pues nunca daba una. Y pues al final así era siempre, ¿no? Ese era todos los programas de concurso siempre eran así. Sí, así funciona. Chabelo era o sea, pobrecito de los morritos. No, o sea, sí era algo que sí pasaba. O sea, sí era parte de. Y entonces el Lástima Margarito pues se volvió el sketch en donde salían ya ellos dos juntos. Y no lo hicieron progresivo, o sea, no, o sea, siempre Margarito fue un primer participante, siempre. Sí. O sea, no fue como otra vez aquí, Margarito. Sí, no, o sea, siempre era como la primera vez. La primera vez que era algo que ya sabía, era algo que ya sabías lo que iba a pasar, pero disfrutabas el camino, el trayecto. Claro, porque no sabías, o sea, no sabías en qué le iba a cagar ahora el muchacho. De hecho, ahí, bueno, muchas gracias a Miguel Castillo que nos recordó esto. El único capítulo en donde logra Margarito ganarse el premio es pues un 28 de diciembre que asiste al programa y pues Johnny Latino le acaba diciendo: Margarito, este cheque es completamente de goma porque hoy es 28 de diciembre, inocente palomita. No más, qué poca abuela. Entonces, bueno, o sea, pero fue la única vez que ganó. Pero pues sí, inclusive pues ahí se nota obviamente el presupuesto que tenía la televisora. Ahí es en donde realmente se nota. Pero hicieron maravillas con nada. Sí, esta dupla realmente se me hace muy raro que no se haya rescatado mucho de este material, que no esté siendo viral. Porque de veras, por ejemplo, de con Errechea, de veras que es una cosa súper incisiva a cómo pretendíamos ser en vistas a pues al nuevo siglo. Y de hecho pues sí lo platican en muchas entrevistas a Ausencio Cruz, que precisamente era un junior en miras a este nuevo siglo. Ajá, exacto. Y el mismo Broso pues también era como esta cuestión de la decadencia, pero con inteligencia, y que se adelantó y que fueron perfilando tanto al personaje que se convirtió en ser una burla, una basofia, un ente no deseado. Se convirtió en periodista, en comunicador, en una cuestión el líder de opinión, en un líder de opinión, inclusive ahorita pues obviamente lo atacado que es. No nada más por el régimen en turno, sino lo atacado que es de la incomprensión precisamente de esta cerrazón de identidades, vamos a llamarle así para no decirles más feo. Pero sí, al final el payaso
pues sí destapó cloacas. Ah, sí, claro, siempre. claro. Ahí estuvo lo de las ligas, ahí estuvo lo de la regañada también que les hizo a algunos periodistas, a los panistas, la Casa Blanca. Son un montón de cosas y que al final sigue destapando y que al final sigue siendo un dedo incisivo. Sí. Y que al final, bueno, esa evolución. La misión del personaje, más que nada, es con su comedia, porque sigue siendo gracioso. O sea, sigue haciendo referencias, sigue haciendo en sus discursos, sigue teniendo. Si tienes la mente abierta. Sí, claro. Sigue madreando al que está arriba. Y si la caga el que está arriba, lo va a evidenciar broso. No es personal esto. Lo que aprendí de este personaje es de con quién estoy, a ese le voy a tirar. Y no es que esté pensando yo ahorita, y no lo estoy reivindicando ni tratando de defender, no. ¿Por qué? Porque contra el que se iba después de que termina la caravana fue contra José Ramón Fernández. Y se iba recio contra el Joserra en sus mismos programas. De frente lo tenía y le soltaba unas y lo... Que hay, por ejemplo... Entonces, ese es broso. De las Así es el últimas personaje. cosas que hicieron Ausencio y Víctor en Barcelona, en 1992... se van con Ponchivisión, propiedad de Andrés Bustamante. Ponchito. El que está atrás. No, ya lo dijo Bueno, una sí, vez realmente. Andrés Bustamante, sí lo dijo. Sí, no, dice el que porque una no vez somos fue, iguales. Una vez fue a Televisa, Andrés Bustamante y le dice, no, el que tienes el Alan es Ponchito, yo no. Ajá, ok, exacto. Sí. Bueno, y entonces el asunto es que se fueron a estos Juegos Olímpicos que mucha gente decía, y muy cierto lo decía, que pues le iba tan mal al deporte mexicano que realmente para justificar que se fuera el viaje, la televisora hasta allá, pues obviamente tenían que hacer algo gracioso, ¿no? Y entonces eso lo empieza a implementar este programa de los protagonistas. Pero antes de eso, hubo una pirinola especial. En la que el invitado es José Ramón Fernández. Claro. Lo hace perder porque obviamente es antiamericanista toda la vida José Ramón, porque dice que, y es muy cierto, es el único equipo que desde el principio tuvo su propia televisora, su propia afición, su propio todo se armó y todo lo hizo masivo y todo fue un espectáculo, y no le gustó eso nunca a José Ramón. Además, el equipo oficial de Imevisión era los Pumas. Los Pumas, el que tenía la concesión. Porque era del Estado. Sí. O sea, ambos eran del Estado. O sea, Pumas todavía no estaba en el patronato como tal. O sea, en este fideicomiso privado. Ajá. Sí, entonces era un equipo de Estado con la televisión de Estado. Entonces, obviamente, pues se tenían que transmitir. Y entonces José Ramón, por eso siempre, siempre estaba en contra, precisamente. Sí, de la América. Sí, porque la América podía... Se convirtió en lo que siempre odió. Sí. En el comercializador del fútbol a través de la televisión. Sí. O sea, lo acabó siendo también. Sí. Sin embargo, en estos tiempos todos le hacen varias preguntas Johnny Latino, referencia a la América, y pues obviamente él no le da no da una sola. Y le hace lástima, Ramoncito. Lástima, Ramoncito. ¡Lástima, Ramoncito! Lástima, 80 millones que se te fueron de las manos. Es que también... Es Saguiño. Dale otra oportunidad a Johnny Latino. No, es que yo no puedo hablar de esas personas. Bueno, Dame otra oportunidad. aquí nadie pierde, todo el mundo gana. No, me estás tomando el pelo como a Margarito. Ojalá pudiera tomarte el pelo, pero no hay de dónde. Pero ni hablar, vamos a darte un premio de consolación al interventor de la Secretaría de Planeación, le pido permiso, y es la acreditación para Barcelona 92. ¡Gracias! ¡Niñas, llévenlo al baile! Bueno, y la cuestión es que... Espérame. Y le da en ese momento, dice, bueno, te vamos a dar tu premio de consolación y es tu pase para que te vayas a Barcelona 92. Ya y todo, ya, llévenlo al baile. Y se lo llevan. ¿Y quién crees que era la decana en ese momento del Johnny Latino? ¿Te suena el nombre de Tere Bermea? Que es presentadora de televisión, con sello de mujer, estuvo en Diálogos en Confianza, bla, bla, bla. Ella fue de las edecanes de Johnny Latino. Después muchas de esas chicas que salían con Johnny Latino, después se volvieron edecanes de A Todo Dar también.
Ok. O sea, sí había así algunas que Ajá, pues, algunas, eran sí. nómina de TV Azteca. Sí, 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 al final O sea, de bueno. sí. Bueno, Entonces sí, 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 pero sí, eso me hizo muy chistoso, güey. Porque dije, chis, yo la conozco, es Estela Ajá, Bermea. ajá. Y luego dice, te presento a Bermeita. Dije, no, sí, Estela Bermea. sí. Y dije, Bueno, qué y cagado, entonces, güey. de eso que estás Ajá. diciendo, pues el canal el Deporte B, que era el programa de José Ramón de los deportes, pues se avienta esta idea de llevar a unos cómicos a Barcelona, a las Olimpiadas, a que hagan sketches, a que hagan Sí, así sí, sí. pedazos para, pues, ¿Qué para quiere decir? cubrir. Que el primero fue Seúl 88, pero Seúl nada más 88. iba Andrés Bustamante. Exacto. Sí. Y Andrés Bustamante se lleva a Víctor Trujillo y Asensio Cruz para Barcelona. Porque creo que se termina antes la caravana que tienda tras tienda. O sea, según Sí, algo mis así, algo así, sí. según los datos. Sí, ellos creo que siguieron sí. siendo parte de Imevisión, pero pues sí se acaba después tienda tras tienda que la caravana. Y obviamente, pues llevan a sus personajes, o sea, llevan a Valentín Campa, sí. al Charro Amarillo, A a R. con ay, güey. Rechea, Ajá. al a Chaires, Sí, ay, se me fue su nombre, es Estetoscopio. a Estetoscopio Medina Chaires, Sí, sí, sí. a Broso, Broso. etcétera, ¿no? Y entonces, Sí, sí. bueno, pues arman ahí la fiestota. Y pues el asunto es que después de esto, o sea, después del asunto del Barcelona, Que al final se avientan de la plataforma con Luis Niño de Rivera. En Barcelona 92, de la plataforma se avienta el clavado. No, de eso no me Sí, acordaba, sí. Primero se lo avienta Ponchito, después se lo avienta Andrés Bustamante, se lo avienta Víctor Trujillo, Asensio Cruz se quedó arriba. Ajá. Él estaba vestido precisamente del charro de Valentín. Ajá. Entonces, no, y después de eso se aventó Luis Niño de Rivera. Órale, Que Luis Niño de Rivera, si le suena el apellido, sí, ese es su papá. De Sofía Niño de Rivera. Él ahorita está a cargo de la sociedad bancaria y no sé qué, pero en esos tiempos, cuando era estudiante, era muy buen clavadista y se fue a competir en México 68 y un anterior. Compitió por México en clavados, por eso es que se menciona el nombre de Luis Niño de Rivera. Primero, dejen preparar, ahí voy. ¿A quién le dedicas este clavado? En verdad quiero dedicarle este clavado a mi señora madre, doña Emilia, que me está viendo en México, por si fuera la última vez. Es un gusto poder entrar al lago. Eso es. Así habla un hombre. Vamos de ahí. Tomen por favor para que vean. Están los jueces ya también. Todo el mundo. Ya pasó. ¡Hey! Le ayudamos, pues solo. ¡Ahí estuvo! ¡Vámonos! Va por todos, por todos los medallitas que no tuvieron medalla, ¿sí o no? Por mis hijas, ojalá me estén viendo, ojalá no me estén viendo para que no les dé vergüenza. Qué hombre tan paternal, ¿verdad? Órale, que sus hijas digan que su padre es un hombre. Vámonos de ahí, órale. Éxito, éxito. Vamos a presenciar un salto con no sé cuánta dificultad, pero ahí va. ¡Vive! ¡Está vivo todavía! ¡Salió! No es lo mismo decir que hacer, ¿verdad? Exactamente. Y acá está la demostración. También se sabe hacer. Nos da mucho gusto. ¡Adelante! Gracias. ¡De 10! ¡Tuvo de 10! ¡Ese sí tuvo de hombres! ¡Viva México! Cuando podemos, queremos. Pues yo conozco muchos políticos que son buenos clavadistas también. Sí. Sí. Bueno, Ajá. entonces regresan de Barcelona y la esposa de Víctor Trujillo, que además era también su productora, su manager. bla, bla, Sí. empiezan a platicar de pues lo que sigue para Víctor, ¿no? Asensio Cruz de alguna forma pues ya había podido trabajar, o sea, él empieza de guionista en programas como Chiquilladas, como ¿Qué nos pasa? O sea, ya Sí, tenía traía como ahí su round. Hay muchas malas lenguas, o sea, muchos dicen que pues sí le metió duro a los excesos, a la fiesta, al rock and roll, etcétera, etcétera. Esa creo que es la versión que maneja Víctor. Él mismo así de propia voz dice que eso no es cierto.
Y que más bien, o sea, pues que más bien le divertía mucho el bajo perfil. O sea, que él más bien como que se sentía mucho mejor, mucho más productivo en el bajo perfil, que de todos modos, inclusive hasta la fecha, o sea, en las entrevistas más recientes, él mismo dice que la gente lo sigue reconociendo como Margarito. Sí, o sea, Margarito fue un trancazo y la gente se le quedó grabado. Y que digo, o sea, serán los dimes y diretes y será como sea, pero pues de repente sí pasa eso, o sea, de repente sí conocemos infinidad de historias en donde pues llegan a cierto nivel de fama, de reconocimiento y demás, en donde sí de veras mucha gente se zafa para hacer bajo perfil y sí, obtuvieron su es allá afuera. Sí. Obtuvieron alguien me habla. Sí, obtuvieron su objetivo, bueno, logran su objetivo, que es tal vez capitalizarse para realizar algún otro tipo de proyecto, para hacer alguna otra cosa, obtener fácilmente su visa para poder viajar a otro lugar. Entonces, pues realmente es y que no le fue mal, porque al final Ausencio Cruz pues, fue el encargado de dar vida a Tintán en varias puestas en donde pues, se hablaba de Tintán, ¿no? O sea, digo, al final no es que uno se ponga del lado de uno ni de otro, pero pues yo viendo entrevistas de Víctor y de Ausencio al respecto de la caravana y de toda su carrera y demás, pues sí, yo creo que sí, Ausencio más bien como que se quiso manejar por ahí. Y como que de repente extraña los escenarios, porque sí te digo, yo en 2005, o sea, sí nos regaló una entrevista, para WC Radio, y estaba haciendo como que estaba planeando hacer una gira, estaba probándose seguramente, donde hizo un show de tipo monólogo, con estos personajes que ella tenía, con Margarito Pérez, con Valentín, con R con R, con el policía. Muy bueno, o sea, la verdad sí estaba bueno, sí te hace reír, pero no veías más que Ausencio Cruz y sus personajes. Eso era todo lo que veías de parte de Ausencio Cruz, no veía nada más. Pero sí de repente te aparece por ahí Ausencio Cruz haciendo cosas en el escenario, ¿no? Sí, o sea, es muy poco. Hace poquito también vi que Haitovich lo invitó e hicieron una pirinola. Ah, fíjate. Sí. Y también, de alguna forma, está muy metido en los jóvenes. O sea, está muy metido en la... no, ¿verdad? No, está muy metido en dar clases. Okay. O sea, está en dar clases de teatro y demás. Entonces, pues la verdad, ese es el camino. Y Víctor Trujillo, siento que obviamente en pareja, en conjunto, en equipo, pues tuvo más la ambición. Porque pues así es, o sea, las cosas como son. Tuvo la ambición de catapultarse precisamente como líder de opinión, en donde pues la sabiduría de Víctor lo pudo haber hecho. Simplemente ese güey estaba en programas así súper tensos como Tercer Grado. O sea, de que lo pudo haber hecho así él como Víctor Trujillo, lo pudo haber hecho. Sí. Pero el triunfo de Broso, y él mismo lo cuenta, es precisamente que Broso pues se atrevió a mucho más que lo que se pudo haber atrevido Víctor Trujillo solo. Sí, definitivamente. Entonces comienza con... Y le da permiso. O sea, claro. que digo, antes de que empiece con esta parte, todavía se estaba dedicando más a la comedia. De hecho, todavía hace un programa como La Caravana, y donde ya hasta tiene su canción, que según yo todavía era igual y le cambiaron el nombre, pero seguían saliendo según yo los dos. Es más, salía también la Chabelita, era parte del elenco. Sí, claro. Nora Velázquez era parte del elenco, salía Ausencio Cruz, y el caso es que ya sale su canción de Broso, el traballazo tenebroso, y ya salía bailando con unas O sea, como parte ya de la transición hacia Azteca. O sea, en el momento azteca. Tiempo después le dan un programa a Víctor Trujillo, un late night show, vamos a decirlo así, que se llamaba... Noche y ya llegué. ¿Cómo se llama? Ese era de René Franco. No era ese. Las 11 y sereno. Eran las 11 y sereno. ¡Órale! Porque el Diario de la Noche era en Canal 40. Sí. Ajá. Sí, era
era Las 11 y Sereno, donde empieza a hacerse famosa Liliana Lago y donde le ponen el nombre Nacha de la Plus. Nacha Plus. Sí, exactamente. Ajá. Ya con TV Azteca. Sí, ya en TV Azteca co-conducía con esta Mayra Rojas. Sí, claro. Y Sí, y sí, el sí, programa sí. ahí estuvo un rato, ahí fue de las primeras veces que vimos esta amistad que tenía con Alejandro Lora. Se aventaron un muy buen programa esa vez de Las 11 y Sereno, me tocó verlo en vivo. No lo vi todo. Pero sí, porque ya este viejito ya empezó a tocar. Porque además TV Azteca empezó a buscar precisamente como ¿por dónde? como estrellas. Sí, O sea, ¿por empezó dónde? a buscar como gente que tuviera esa lealtad. Obviamente ellos vienen desde Imevisión. Sí. Pues Andrés Bustamante, Víctor Trujillo, José Ramón Fernández, señor Javier Alatorre, sí. O sea, Pati Chapoy. Sí. O sea, toda esta gente que desde el principio pues se aventó, ¿no? A este cambio. Ahí exactamente en el asunto de la caravana, cuando ya brinca, precisamente yo creo que pues sí hubo un rompimiento, porque por un lado, o sea, ahí ya ustedes interprétenlo, por un lado, pues uno de los personajes pues era precisamente llegar, o sea, evolucionar a ese líder de opinión con un personaje muy fuerte, y por otro lado pues seguía esa idea pues de protección a un ideal pues que siempre estuvo en la mente, ¿no? O sea, como que seguir haciendo chistes sobre lo que no estaba bien, inclusive pues si uno se mete un poco más a la historia de Víctor y a la historia de Ausencio, pues sí hay una derecha y una izquierda. Sí. Muchos de ustedes van a decir que Víctor Trujillo es el derecha, pero no. O sea, es al revés. Entonces, pues eso se me hace como congruencia, ¿no? O sea, como que, o sea, es como decir aquí, o sea, estamos en el 30 y 40 y decir que de repente llega Rafael Martínez y diga, no, ¿sabes qué? Ya no hay que hablar de cosas vintage, ya vamos a hablar pues puras cosas de rock mexicano, porque pues es de lo que yo le sé. Pues obviamente ya no va a haber esta cuestión. Sí, ya no se puede. Porque sí, no claro. es el tema, o sea, no es, y no es que nos enojemos, no es que hagamos una ruptura, simplemente es buscar cada quien su camino. Y Broso, Víctor Trujillo, pues sí fue evolucionando de este payaso que era rasposo, que era pues muy incisivo, que era alburero, que era gañán. Que también aprovechó ese punto en el que no había cómo insertarse en televisión, ya cómo tener algo en televisión, esta pausa, y que lo llamaba cada 2 años José Ramón. Claro. Aprovecha eso como para crear todo esto. Claro, exactamente. Y luego evoluciona del Broso de la caravana al Broso de los protagonistas. De los protagonistas al diario, al 11 mañanero. y Sereno. Al 11 y Sereno. Después al mañanero. En donde ya era un noticiero conducido por un payaso. O sea, empezando desde ahí. O sea, así como que... Un día... Hay de payasos a payasos. Un día agarra y estaba... Yo las mañanas veía el mañanero cuando me iba a la escuela. Estaba en la uni. Y prendía la tele y estaba pues no había que leía llamadas, porque antes se llamaba por teléfono para mandar un mensaje. Entonces leía llamadas y estaba su equipo, ¿no? Que tenía como 4 periodistas y todavía no existía la riata, era la secretaria, que era Isabel Maddow. Este güey también hace famoso a todo el mundo, Víctor Trujillo. Bueno, el caso es que le van a decir, qué bueno que un payaso esté dando las noticias. Dice, no, hay mucho, solo que yo estoy maquillado. Sí, exacto. Lo dijo tan natural el Broso que dije, güey, pero eso no lo podría decir Víctor Trujillo. No, o sea, es que para esas nada. son las cosas. Sí. Y obviamente la caravana, o sea, el tiempo de la caravana fue lo que fue desarrollando toda esta chispa, todo este conocimiento, todo este manejo con 0 pesos, ahora al súper presupuesto que tiene Víctor Trujillo en este canal por internet de Latinos, en donde tiene... carta abierta. Tiene esa carta abierta para poder expresar lo que dice, aunque mucha gente diga que tiene editorial. O sea, eso sería como atentar a la inteligencia de un hombre como Víctor Trujillo. Sí, o sea, habrá que voltear. Sí, habría que voltear atrás para ver
para ver todo lo que llevó a que llegara a ese punto. Es más, o sea, él, yo supongo que quería hacer me imagino que quería hacer este programa en TV Azteca, y TV Azteca le dijo no, porque también tenemos que, de cierta manera, a pesar de que no somos Televisa, como que tenemos que cuadrarnos, ¿no? Siento yo que por ahí fue y dijo no, porque se va al canal 40, que todavía no era de parte de TV Azteca. Pero, ajá, era de exacto. este señor de Sí, bueno, era de él. Y entonces Olegario, se va. no sé qué madre. Sí, el canal 40, y se va, y allá lo hace. Cuando explota la bomba, uno diría, pues bueno, tú eres de casa, pues vas a apoyar a TV Azteca. No, apoyó al canal 40, que era CNI Canal 40. A CNI Canal 40 los apoyó. Y entonces ahí fue cuando le pintó su raya con Televisión Azteca. Claro. Y entonces, tú dime si es una persona tendenciosa, si es una persona con editorial, si es una persona que está pagada por quién sabe quién. ¿No crees por las que le hubiera ¿no crees que le hubiera convenido más estar del lado de TV Azteca en ese conflicto del canal 40 que haberse puesto del lado de ellos, de CNI? Pues claro que se hubiera ido con TV Azteca. Eso habla de que el güey tiene muy claras sus convicciones y de que no va a cambiar. Si lo contratamos aquí en 30 y 40, él va a seguir hablando de lo que es. Sí, de lo que tiene. Y si nos hace enojar a ti y a mí, ni modo, pero esa es su yo creo que a mí no me haría enojar, ¿eh? No, ni a mí tampoco. Yo me refiero al punto de es la ideología del payaso, porque... O sea, yo desde siempre, o sea, desde que salía empezó. Sí, desde que empezó, pero cuando lo veía en este tercer grado, que se ponía un poco izquierdoso. Víctor Trujillo. Ajá, claro. Sí. O sea, él era el súper izquierdoso. Sí, sí, yo me acuerdo pero congruente, o sea, porque lo oyes hoy y sigue defendiendo exactamente los mismos puntos que defendía cuando era el izquierdoso y ahora que según es el Esquirol, él seguía defendiendo los mismos puntos. Así es Víctor Trujillo. O sea, sí es alguien muy congruente. Y también Ausencio Cruz, al final, que no ha estado tan presente en las pantallas, que sí ha sufrido de veto y de cierto... Yo no le hice nada. De cierta... Yo no le hice nada. No, de cierta vetación, cierta funación. Ya. Y que además, bueno, pues estuvo en medio también de personajes como Héctor Suárez, que pues súper polémicos. También Héctor Suárez tenía su... Sí, pues su colmillo incisivo ahí. No, pero es que obviamente, como dicen, o sea, los amigos de mis amigos, los amigos de mis amigos son bienvenidos, y los enemigos también son mis enemigos, ¿no? Ajá, entonces, pues también juntarse con el Héctor Suárez y con de repente mucha gente de teatro y o sea, pues sí, obviamente, pues no, no lo hizo tan viral, pero al final yo creo que también él está muy contento con lo que ha logrado, con lo que logró en Imevisión, con lo que logró en La Caravana. O sea, que después estamos hablando de casi 30 y tantos años después, que la gente siga diciendo, lástima, Margarito. O sea, esas cosas que se quedaron en la cultura popular mexicana y que empiezan a partir de un programa de televisión que no duró tantísimo, dura 4 años, y que está hecho, pues, por gente genial, que además no tuvo el apoyo de la televisora nacional, de aquí, ¿no? Porque justamente ahí te va, o sea, ese punto que acabas de decir, ¿cómo obtienes en una televisora gubernamental tan chiquita y tan vacío el programa, tan poco presupuesto o nulo, logras hacerte de una fama tremenda que hasta te ofrecen hacer una película? Sí, claro. En el 91 hacen el Barman y el Droguín con Valentín Trujillo, Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, y logra hacer una película. se logra la película, ¿no? Claro. Y bien que mal es otra cara que ves ahí de los dos actores. Mucho más incisiva. Sí. Y más pues más en interacción, porque pues ellos no interactuaban realmente en el programa. Y bien, o sea, a eso habla de cuando tú ya en México cruzabas esa línea de ser del montón a ser alguien que ya tenía fama, ya tenía reconocimiento, te hacían una película. Claro.
Sí, y sí, este fue el caso de Víctor Trujillo, sin ser de la Lo hemos televisora. platicado varias veces. Sí. O sea, cuando ya cruzabas ese espectro de la televisión al cine, pues era porque algo ya Sí, algo habiste hecho bien, sí. Y Barman y Drogin precisamente fue Sí, fue el punto. Pues fue ese punto. Ajá. Pero además también porque pues Ausencio pues sí tenía mucha relación con toda esa gente, o sea, con todos estos cómicos de aquella época. Hizo mucho teatro con ellos y demás. Y entonces obviamente pues el ajo pues estaba, ¿no? Sí, o sea, sí. Además también Víctor Trujillo pues estaba buscando como para dónde, o sea, también era así como un rollo de pues no sé para dónde voy. Y al final, bueno, pues todo lo que pasó en La Caravana, todo lo que pasó en Imevisión, pues al final pues sí se ve ese reflejo, o sea, de esos suspiritos en los programas, en los programas de la televisión de gobierno, que de repente pasa como de Canal 22, que también se volvió muy famoso, La Dichosa Palabra. Ah, ok, sí. O sea, de esas cosas que dices, oye, esto vale la pena, a la Cachiporra. Ajá, la Cachiporra, sí, con claro. Claudia Lizaldi, con Gaby Ramírez, con gente muy talentosa. Sí. Luego les contaremos algo mucho de la Cachiporra. Sí. Sí. 3 compañeras mías de la universidad estuvieron en la Cachiporra. 3. Entonces, bueno, pues de repente sí ver que de la televisión pública pues salen estas personas geniales. Andrés Bustamante, que pues también en Imevisión estaba en Los Cuentos del Espejo. Y después fue evolucionando sus proyectos, sus propuestas. La misma la que fuera esposa de Héctor Bonilla, Sofía. Ajá, ya no me acuerdo cómo se apellida. Ajá. Hizo tenía cuentos. Añísimos duró ese programa. Añísimos, sí, exacto. Sí. Inclusive gente pues también de otros lares, ¿no? O sea, que utilizaban a la televisión pública para hacer como sparring de cosas que se iban a ir a más. Pero sí estos suspiritos, el A Todo Dar, por ejemplo, le dio una torre pues al mismo Ándale, ¿no? O sea, la convocatoria bueno, no Ándale, a Llévatelo, que era de justamente el programa que hicieron Paco Stanley y Gaby Rufo. Ajá. O sea, truenan Ándale, truenan TVO para hacer esta Llévatelo, claro. Y ni así pudieron con los Meneíto, con los bochos, con el vikingo, con el duende, con el rap. Con la Gloria Trevi. Con la Gloria Trevi. Sí, y es que yo creo que de repente en la televisión pública esa es la cuestión. O sea, la diferencia es que la televisión pública se atreve a bajar. Sí, el poco presupuesto te hace que tengas que ser creativo. Exacto. Para que puedas llamar la atención y perdurar. A la tierra para que veas qué es lo que está pasando. Esa es yo creo que la importancia de repente de lo que fue la televisión pública. Hoy, desafortunadamente y muy desatinadamente, canales como geniales, como el Canal 11, pues se vuelven panfletarias, ¿no? Sí. A un gobierno. Y es lo mismo hablar del Televisa, que eran soldados del PRI, ahora al Canal 11, que son soldados de otro de alguien partido, más. ¿no? Sí, Entonces, sí. O sea, esas cosas que pues definitivamente, y que bueno, que además tampoco ya impactan tanto, porque ya pues ya obviamente con la entrada de las plataformas del internet y obviamente la democratización de los medios, en donde estamos tú y yo, por ejemplo, siendo otros programas que tal vez no podrían entrar a la televisión pública ni siquiera. Sí, no, simplemente con lo que acabamos de hablar, o sea, estaríamos, ya nos hubieran mandado a llamar de la oficina de arriba. Sí, exactamente, de la Secretaría de Gobernación. Sí, aunque digan que no lo hacen ahora. Sí, sigue existiendo el teléfono rojo y lo vimos. No, ¿verdad? No. No se pueden contar esas historias. No. Pero bueno, algún día tendremos un behind the scenes No, niño, no. de todo eso. Pero bueno, pues esa fue La Caravana, un dueto que de veras, a pesar de que fue muy rápido su programa, que fue muy corta su intervención en la televisión mexicana, pues nos dejó marcados. Sí, sus tablas los hicieron llegar rapidísimo al éxito, a la fama. Bueno, entre comillas, porque ellos ya llevaban picando. Por eso te digo, o sea, las tablas. Sí, las tablas los llevaron. Cruz era desde, Sí, o sea, las tablas los llevaron a esa fama tremenda.
¿Y por qué Víctor Trujillo se metió a la comedia? También es muy chistoso porque la cuestión es que él era todo lo contrario. Era una persona tímida que no le gustaba el Es que asunto. tanto Víctor como Ausencio lo que hicieron durante su etapa, digo, su carrera artística al principio, pues fue conocer todos lados. ¿A qué me refiero? O sea, estaba con la pluma Ausencio Cruz, ¿no? Escribiendo. Estaba en teatro. Por otro lado, Víctor Trujillo estaba en teatro. Estaba en doblaje, donde había ciertas estrellas del cine y de la televisión que también estaban metidos en el doblaje, ¿no? Entonces empiezas a conocer a todo mundo y empiezas a, pues, de cierta manera, formar una personalidad que en la cual empiezas como a saber de dónde me voy para acá, de dónde me voy para allá. Si no lo hago en esto, lo puedo hacer en aquello otro. Y ese fue el asunto con los dos. Como dices, le gustó más el low profile a Ausencio Cruz. Pues se fue a seguir escribiendo, a hacer teatro, a producir, a dirigir. Y también piénsalo un segundo. Si Broso llegó hasta donde está, que Ausencio lo hubiera seguido, o sea, también sería una estrella de ese sería tamaño, una retota entonces, o sea, sí, la verdad, o sea, si con 4 años lo siguen reconociendo como Margarito, entonces, o sea, talento hay. Y es que Margarito Pérez, fíjate, pensándolo así, Broso, Víctor, Margarito, Ausencio, o si hubiera sido también Margarito Pérez, hubiera sido un vocero del pueblo, muy cabrón si te metes en ese rubro. Pero pues a lo mejor te digo, o sea, tú te pones a pensar y dices, bueno, ¿qué tanto quiero hacerlo? Sí, exacto. Entonces, pues muy bien por los dos, que cada quien... Sí. Y Víctor Trujillo, algo que me gustó es que no deja atrás lo que ha hecho siempre. Digo, obviamente lo convencieron con un billetote, pero ha hecho Monsters Inc., Monsters University, ha hecho La Princesa y el Sapo. O sea, sigue utilizando su talento para hacer ciertas cosas como películas, el doblaje de películas de Disney. Oye, acabo de encontrar varios de R con Arrechea, ¿eh? Uy, te vas a aventar una buena onda. Hoy no duerme, mi amigo. Y mira, Broso bien chirguito. No, sí, estaba... Súper chirguito y todo. No, y se veía... Ahora sí se veía tenebroso. Sí se veía tenebroso. Sí, ahí sí daba... Bueno, pues comenten todo lo que ustedes vivieron con la caravana. Lástima, Betito. Esto ya se acabó. Estuvo muy divertido este programa, de verdad que sí. Me gusta mucho hablar de los lados B de la televisión. Vamos a tener muchos lados B. O sea, sí, vamos a recordar muchas cosas. Pásame tu guitarra, amigo. Ajá. ¿Así? Aquí, pues sí, muy chido. Vamos a seguir hablando de todo este tipo de cosas que son, pues, cosas que marcaron el día de hoy. O sea, el día de hoy siguen vigentes muchas. Sí. Evolucionaron, cambiaron, pero pues ahí siguen, ahí están, ¿no? Por ejemplo, hasta la fecha, ¿no? O sea, sigue siendo así cuando vas a una de estas reuniones de gente, pues sí, claro, son de gente. Cuando vas a las reuniones y el castigo es queremos que Beto nos baile la pelusa. Esas cosas son súper infrapopulares y no sabemos de dónde salieron, ¿no? Y salieron pues de estos programas pues del lado B, ¿no? Sí. Justo, y son cosas que precisamente nada más era como inventarse qué hacer para poder llenar el espacio. Ajá, el tiempo. Sí, o sea, fíjate que, por ejemplo, hablando de esa naciente TV Azteca que contrata a todos estos personajes, a mí me gustaba mucho porque estaban buscando, precisamente, o sea, eran muy creativos, buscaban tener esa diferenciación que los hiciera crecer y pues bueno, vimos que salieron muchos personajes. Estaba José Ramón, estaba Víctor Trujillo, estaba Ausencio Cruz, estaba Andrés Bustamante, estaba el mismo David Faitelson, que hoy es Televiso. O sea, varios personajes salieron y todo fue para echarle coco. Yo creo que TV Azteca viene como que a convertirse en más de lo mismo a partir de que dice, ya tenemos lana. Vamos a ver qué está haciendo Televisa y vamos a hacer lo mismo. Y esto fue en 30 y 40. Beto Cerón, Rafa Martínez. Va. Vámonos.